Y la pregunta que nos trae aquí es muy directa. Esa famosa pensión de 50,000 pesos mensuales, ¿de verdad es una meta alcanzable con una buena estrategia o es más bien un espejismo, una trampa que podría costarles los ahorros de toda una vida? Y créanme, no es una pregunta para tomarse a la ligera. Un error de cálculo en esta etapa final de la vida laboral no se mide en pequeños descuidos, se mide literalmente en cientos de miles de pesos que se pueden ir por el desagüe. Vamos a determinar juntos, con precisión técnica, si para un caso como el suyo, esto es una oportunidad real o un riesgo que no vale la pena correr. Muy bien. Para poner orden en este tema tan complejo, hemos preparado una hoja de ruta, un verdadero manual de operaciones. Primero, vamos a desmenuzar el famoso mito de los 50,000 pesos. Después, vamos a sentar las bases, las reglas del juego del IMSS, esas que no se pueden cambiar. En tercer lugar, analizaremos dos casos de estudio, dos vidas que nos enseñarán cómo se ve la teoría en la práctica. Cuarto, y muy importante, hablaremos de los peligros ocultos, incluyendo a ese socio silencioso, el SAT. Y para cerrar, les daremos una guía táctica, un plan de acción para que puedan empezar a trabajar. Empecemos por el principio, el mito. Por ahí se dice que para lograr esa gran pensión, basta con meterle mucho dinero a la modalidad 40 en los últimos años. Bueno, pues ese es un error de concepto gravísimo. La realidad es que el sistema del IMSS no es un casino donde se apuesta fuerte al final. Es una ecuación matemática. Es una fórmula estricta, predecible y que no perdona a quien no entiende sus variables. El juego no se trata solo de cuánto dinero se invierte, sino de cómo, cuándo y sobre todo con qué historial se llega a esa inversión final. Y quiero hacer un énfasis especial en el año 2026. No es una fecha cualquiera. Las reformas al sistema de pensiones ya están en marcha y han cambiado tanto las reglas como, sobre todo, los costos. La decisión que se tome este año no es un volado. Es la jugada maestra de ajedrez que va a definir la calidad de vida para los próximos 20 o 30 años. Un movimiento en falso, uno solo, basado en un consejo a medias o en información vieja, puede significar una pérdida irreversible, una herida profunda en el patrimonio que tanto trabajo costó construir. De acuerdo. Ahora sí, vamos a meternos a las entrañas del sistema, a la parte técnica, a las reglas del juego. Lo que vamos a ver a continuación no son suposiciones, no son opiniones, son los números y los parámetros oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entender esto no es opcional, es el requisito número 1 para poder siquiera empezar a diseñar una estrategia de pensión que tenga sentido. El primer concepto, y el más importante de todos, es la UMA, la unidad de medida y actualización. Piensen en la UMA como el metro o el kilo del sistema de pensiones. Es el ladrillo fundamental con el que se construye absolutamente todo el cálculo, desde el salario máximo con el que se puede cotizar hasta los impuestos que se van a pagar. Todo, absolutamente todo, gira en torno al valor de la UMA. Es el corazón del sistema. Y para este ejercicio fiscal, para el año 2026, ese valor de referencia, ese ladrillo, ha sido fijado en 117 pesos con 31 centavos por día. Este número, que no es un capricho, se actualiza cada año con la inflación y es nuestro punto de partida para todos los cálculos que vamos a hacer. Anótenlo bien, 117.31. No es negociable, es la base de toda la fórmula. Ahora, veamos cómo esa UMA se convierte en dinero de verdad. La ley establece que el salario máximo con el que una persona puede cotizar al IMSS es el equivalente a 25 UMAs diarias. Entonces, la matemática es simple. Multiplicamos esos 117.31 pesos por 25 y nos da un salario diario máximo de 2.932 pesos con 75 centavos. Ahora, para llevarlo al mes, el IMSS usa un factor de 30.4 días, lo que nos da un salario mensual topado de aproximadamente 89.140 pesos. Este es el famoso tope del que todo mundo habla. Pero, a ver, registrar ese salario máximo suena muy bien, pero ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto hay que pagar mes con mes? Y aquí es donde viene la primera gran llamada de atención. Para poder cotizar con ese tope salarial en 2026, la inversión mensual que se requiere en la modalidad 40 es de 13.436 pesos. Sí, escucharon bien, más de 13,000 pesos mensuales. Es una inversión muy considerable que, y aquí viene lo importante, no es fija. Este costo va a seguir subiendo año con año hasta el 2030 por las reformas que ya están en ley. Ahora, pongan máxima atención, porque este es el punto más importante de todo nuestro análisis. Invertir en el tope de la modalidad 40 no garantiza por sí solo absolutamente nada. El IMSS usa una fórmula de 4 pilares. El promedio salarial de los últimos 5 años, que es lo que mejora la modalidad 40, es solo uno de ellos. La edad de retiro define el porcentaje que se recibe, del 75 al 100%.
Las asignaciones familiares pueden sumar un pequeño extra, pero el factor clave, el que de verdad multiplica o hunde la pensión, son las semanas cotizadas. Es aquí, en esta variable, donde la mayoría de las estrategias fracasan. Miren esta gráfica, por favor. Lo dice todo. Si una persona tiene menos de 1.100 semanas cotizadas, aunque invierta una fortuna en la modalidad 40, la probabilidad de llegar a los 50,000 pesos es prácticamente cero. Entre 1.250 y 1.400 semanas, la cosa cambia. La meta se vuelve viable. Es el punto de inflexión. Pero es cuando se tienen más de 1.600 semanas que la probabilidad se vuelve realmente alta y la estrategia se vuelve sólida. Piénsenlo así. Las semanas son los cimientos de su casa. Sin buenos cimientos, no importa qué tan caro y lujoso sea el techo que le quieran poner al final, la casa se va a caer. Y para que estos números no se queden en el aire, vamos a aterrizarlos con dos escenarios, dos casos de estudio, dos personas que tenían exactamente la misma meta, pero que obtuvieron resultados financieros totalmente opuestos. Es aquí donde la teoría se vuelve una lección de vida. Pongan mucha atención a los detalles porque el diablo, como dicen, está en los detalles. Les presento a Ricardo y a Elena. Ricardo, a sus 58 años, tiene apenas 950 semanas cotizadas. Alguien le aconseja invertir agresivamente en modalidad 40 durante sus últimos 2 años. Desembolsa más de 320,000 pesos. ¿El resultado? Una pensión de apenas 19,500 pesos. Muy, pero muy lejos de su sueño. Ahora veamos a Elena. Ella tiene 64 años, pero parte de una base mucho más sólida, 1.650 semanas. Ella se invierte por 5 años completos, un total de más de 800,000 pesos. Su resultado, una pensión de 54,200 pesos. Ella sí lo logró. La diferencia, como ya se imaginarán, no fue el dinero. Y aquí está la lección más importante del día. Quiero que esto quede grabado. El error de Ricardo no fue un error de dinero, fue un error de estrategia. Él intentó compensar con capital, con dinero, lo que le faltaba en el activo más valioso de esta fórmula, el tiempo, que se traduce en semanas cotizadas. El sistema de la ley del 73 no es especulativo, es acumulativo. Es un sistema que premia la constancia, la carrera de fondo, no al que llega a sprintar en la última vuelta. Muy bien, ya entendimos la mecánica y la importancia de las semanas. Ahora hablemos de las trampas, de esos peligros ocultos que pueden hacer que hasta el plan mejor diseñado se venga abajo. Y aquí es donde tenemos que invitar a la conversación a nuestro socio silencioso, el que siempre está presente, el SAT. Hay un dato fiscal que es fundamental conocer. Las pensiones no son 100% libres de impuestos. Ojo con esto. Para el año 2026, el monto máximo de pensión que está exento de pagar impuestos sobre la renta es de 52,789 pesos con 50 centavos al mes. Esto significa que si su pensión calculada es, digamos, de 55,000 pesos, la diferencia, ese excedente, sí va a pagar ISR. Es importantísimo hacer esta proyección fiscal para saber cuál será el ingreso neto real, el dinero que de verdad va a caer en su cuenta de banco cada mes. Y ahora, dos advertencias administrativas que son de vida o muerte para su plan. Primero, la continuidad. Si una persona se inscribe en modalidad 40 y por cualquier razón deja de pagar 2 meses seguidos, el IMSS lo da de baja automáticamente. Esto puede arruinar por completo el promedio salarial de 5 años. Segundo, la conservación de derechos. Si pasa demasiado tiempo sin cotizar después del último empleo, se puede perder por completo el derecho a pensionarse por la Ley 73, sin importar que se tengan miles de semanas acumuladas. Hay que vigilar estas fechas con la precisión de un relojero suizo. Bueno, después de ver la teoría, los ejemplos y los riesgos, es hora de pasar a la acción. No nos vamos a quedar en el problema, vamos a la solución. Esta es su guía táctica personal, los pasos concretos que deben seguir para construir una estrategia de pensión que sea, antes que nada, realista y segura. Paso número 1. Hagan una auditoría de sus semanas. No se confíen de la memoria. Descarguen su constancia de semanas cotizadas del portal del IMSS y revísenla con lupa. Si trabajaron antes de 1982, es su responsabilidad buscar esas semanas. A veces hay que hacerlo manualmente en la subdelegación. Cada semana cuenta. Cada una es oro puro. Paso 2. Proyecten los costos reales. No solo el de este año. Recuerden que la cuota de la modalidad 40 sube cada año. Hagan un presupuesto a 5 años para ver si el proyecto es viable. Paso 3. Usen la edad como una herramienta. A veces es mucho más inteligente esperar 1 o 2 años para pensionarse a una edad mayor y alcanzar un porcentaje más alto que invertir más dinero en el salario. Y paso 4. El postre. Una vez pensionados, no se olviden de reclamar los fondos de Infonavit 97 y SAR 92. Es un dinero que es suyo por derecho y que mucha gente por desconocimiento deja perdido. Y con esto llegamos a la gran conclusión de este análisis. La pensión de 50,000 pesos no es un mito inalcanzable, pero tampoco es un regalo.
Es un objetivo de alta ingeniería financiera. Y la clave, la diferencia entre ser un Ricardo o una Elena, es entender una sola cosa. El sistema del IMSS premia una combinación de 3 factores, pero lo hace en un orden de importancia muy específico. Primero, el tiempo. Segundo, las semanas y hasta el final, el salario. Por supuesto, toda esta información que hemos compartido es una guía, una orientación. Cada historia laboral es un mundo, por lo que la recomendación siempre será buscar la asesoría de un profesional que pueda hacerles un plan a la medida. Si este análisis técnico les pareció útil, les pedimos que se suscriban al canal, que le den me gusta y sobre todo que lo compartan. Ayudemos a que más personas tomen estas decisiones tan importantes con datos duros, no con falsas promesas. Sigan en Sabiduría Financiera para estar siempre actualizados con las leyes que cambian y que pueden impactar su patrimonio y el de su familia. Muchas gracias por habernos acompañado.